Bendiciones, hermanos. Hoy tengo el placer de contar con nosotros con un apologista español al cual le tengo un gran aprecio, Jesús Manuel Hurones Rodríguez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, José Manuel, por invitarme a tu canal de YouTube. Y bueno, espero que el tema guste a tus seguidores, porque es un tema muy interesante. Así es. Como todos los hermanos pues sabrán, pues nos encontramos ya inmersos, ¿verdad? Estamos casi ya en la mitad de la Cuaresma y era el tema que queríamos hablar junto con el hermano. Queremos hablar sobre este tiempo y qué conlleva y qué nos pide la Iglesia en este tiempo, ¿verdad? La Iglesia pues nos pide pues que hagamos una visión interna de nosotros mismos, ¿verdad? Y también a través de eso, pues, que ese cambio interior nuestro, pues, también se vea en el exterior, ¿verdad? A través de la oración, a través del ayuno y también de la limosna, ¿verdad? Que crezcamos al mismo tiempo en conocimiento y también en caridad. Pues, hermanos, pues yo creo que no ha podido tener mejor invitado, ¿verdad?, en ese tiempo de Cuaresma para que nos pueda explicar un poquito sobre qué es la Cuaresma, qué es lo que nos pide, lo que nos exige la Iglesia sobre este tiempo litúrgico, que es una preparación, ¿verdad? Vamos caminando junto al Señor en el desierto, ¿verdad? En este desierto, pues igualmente, pues no, somos tentados, ¿verdad? Por muchos factores y me gustaría que el hermano pues nos vaya haciendo una pequeña disertación de lo que es la Cuaresma y qué es y cómo significa para todo cristiano. Bueno, pues como tú bien has dicho, la Cuaresma es un tiempo de preparación, 40 días, ¿no? Que nos preparamos pues para lo que va a acontecer, ¿no? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es un tiempo fundamentalmente de conversión y de penitencia, ¿no? En este tiempo de conversión y penitencia, pues la Iglesia siempre ha visto en la oración, ayuno, limosna o oración, ayuno y caridad, una forma fundamental para cumplir penitencia, ¿no? De hecho, doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros cuando vemos en el Evangelio de Mateo 6, ¿vale? Que, digamos, es el Sermón del Monte, el síntesis de su doctrina, ¿no? Donde está un poco englobada toda la enseñanza de Jesús en Mateo 6, nos habla de cuando das limosna, no lo vayas pregonando, como hace en los hipócritas, luego Mateo 6:5, cuando oréis no seáis como los hipócritas, o Mateo 6:16, cuando ayunéis no os finjáis tristes como los hipócritas, ¿no? O sea que Jesús da mucha importancia a la oración, el ayuno y la limosna, ¿no? Pero no solamente encontramos en este texto de Jesús, también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia ya apostólica, de Pedro y de Pablo, nos hablan también de que ellos practicaban la oración, el ayuno y la limosna. Por ejemplo, tenemos en Hechos 2:44, decían, todos los creyentes estaban unidos, tenían cosas en común, vendían las posesiones y los bienes y los repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Bueno, pues ahí vemos claramente cómo daban limosnas, hacían obras de caridad, entender limosna como hacer obras de caridad con el prójimo, ¿no? Oye, necesito dinero, necesito alimentos, toma, te ayudo con ello. Todos los días acudían al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, gozando del favor de todo el pueblo. Bien, pues vemos claramente que acudían al templo a orar, a alabar a Dios, o sea, también rezaban, ¿no? Es muy importante la oración en la vida cristiana, ¿no? San José María Escriba decía que el cristiano sin oración es como un soldado sin armas, ¿no? Tú imagínate ir a la guerra y no llevar una escopeta, no llevar un rifle para defenderte, ¿no? Pues evidentemente no duras ni 5 segundos. Pam, pam, te matan y ya está, ¿no? Pues es lo mismo que le pasa a un cristiano que no ora, y se va a poner a explicarle la fe a un ateo o explicarle la fe a un protestante, es que se va a morir en el acto porque no tiene la suficiente
fuerza espiritual como para transmitirle ese mensaje. Por eso la oración es fundamental, ¿de acuerdo? Y luego también encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Hechos 14, Hechos 14, 23, ¿no? Que dice, tras designar presbíteros en cada iglesia, hacían oración y ayunando les encomendaban al Señor en quien habían creído. Es decir, que ya practicaban en los tiempos apostólicos el ayuno y la oración, ¿no? Iban de la mano. A veces algunas personas dicen, bueno, pero ayunar es ayunar ciertos días del año de alimentos y ya está. Sí, pero es que el ayuno, digamos que tiene que ir un poco más que eso. O sea, no es solamente restringir el consumo de alimentos, ¿no? También restringir el consumo del mundo, privación del mal, para incluso como expiación por el pecado que se comete contra Dios, ¿no? A veces, pues, un programa de televisión, pues no es bueno verlo. Pues eso podría ser un ayuno, ¿no? Porque critican mucho o porque hablan de temas que van contra la fe y pues no conviene ver ese programa de televisión, ¿no? Y quien habla de programas de televisión, pues dice, pues otros espectáculos o películas que no son adecuadas para el cristiano, ¿no? O sea, hay muchos tipos de hacer ayuno, ¿no? Moderarse en la comida, en el vestido, en los cuidados corporales. Por ejemplo, en el tema de las mujeres, en mujeres que se cuidan mucho, se maquillan mucho, con peinados muy estrambóticos, pues un poco de ayuno, ¿no? Limitar la curiosidad, limitar ciertas conversaciones que pueden ser vanas, superfluas, o incluso conversaciones de temas sexuales que a lo mejor no aportan nada, ¿no? Entonces, todo eso también son ayunos, ¿no? Ayunos que podemos hacer en este tiempo de Cuaresma, ¿no? La limosna, que también, pues limosna no solamente es ayudar al prójimo, pues con dinero, también dándoles consejos, prestándoles ayuda, escuchándoles, aconsejándoles, guiándoles hacia Dios. Pues eso son todas las obras de misericordia, por ejemplo, podrían entrar dentro de lo que se conoce como limosna, ¿no? O sea, la limosna no solamente es dar dinero, a veces la vemos como si fueran dar dinero, ¿no? También las obras de misericordia, por eso los padres de la iglesia, cuando hablan de estos temas, no solamente dicen limosna, a veces lo sustituyen por caridad o por misericordia. Dice, por ejemplo, San León Magno, 3 cosas pertenecen principalmente a las acciones religiosas, la oración, el ayuno y la limosna, que se han de realizar en todo tiempo, pero especialmente en el tiempo consagrado por las tradiciones apostólicas. Cuaresma, según hemos recibido, pues por la oración se busca la propiciación de Dios, por el ayuno se apaga la concupiscencia de la carne y por la limosna se perdonan los pecados. Por todas estas cosas juntamente se restaura en nosotros la imagen de Dios, si estamos siempre preparados para la alabanza divina. Luego también dice San Pedro Crisólogo, 3 son hermanas, 3 las cosas por las cuales dura la fe, subsiste la devoción y permanece la virtud, oración, ayuno y misericordia. Oración y misericordia y ayuno son 3 en uno y se dan vida mutuamente. O sea, aquí San Pedro Crisólogo no habla de limosna, está hablando de misericordia, pero lo entendemos igual. Aquí están las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Todo eso vendría a ser limosna, ¿no? Entonces, en este tiempo de Cuaresma en el que nosotros tenemos que perfeccionar nuestra vida, pues tanto la oración como la limosna, como el ayuno nos pueden ayudar a aumentar nuestra santidad de vida, ¿no? Y sobre todo también, pues, a acercarnos más a Dios. Y son armas poderosas también para tiempos de grandes batallas. Es decir, cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de tribulación, incluso cuando la Iglesia está pasando por momentos difíciles como ahora, que tenemos una situación muy delicada en la iglesia, ¿no? Por todo lo que está pasando, pues es momento también de hacer ayuno, oración y limosna, ¿no? Los santos hacían ayuno, oración y limosna en tiempos de aflicción, en tiempos donde la iglesia pasaba dificultades. No solamente se dedicaban a hacer escritos, también tenían una vida espiritual profunda y una vida penitencial. Y con eso pues hacían también expiación por que el hombre comete contra Dios, ¿no? Digamos que es un poco eso, una pequeña disertación sobre estos puntos. No sé si quieres agregar algo más. Sí, a veces, ¿no? Nuestros hermanos no católicos
pues dicen que el tema de la limosna pues es algo que no contemplan, ¿verdad? Y que creen que es algo inútil. Además, ellos creen que no hace falta obrar, ¿verdad? Ellos dicen que no hace falta mostrar con obras su fe. Pero, por ejemplo, aquí, respecto a este tema, las oraciones y las limosnas, vamos a leer capítulo 10 de Hechos, versículo 1 al 4, y veremos qué es lo que dice la Santa Palabra de Dios sobre la oración y la limosna. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Este hombre tuvo una visión. Un día, cerca de las 3 de la tarde, vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía: Cornelio. Este lo miró lleno de temor y le preguntó: ¿qué quieres de mí, Señor? El ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y se ha acordado de ti. Los católicos sí creemos que expiamos nuestros pecados mediante la limosna, pero no hacemos esa limosna con ese afán, ¿verdad?, de querer diferenciarnos de nadie o por ser más que nadie, sino que esa fe que tenemos, pues nos mueve por amor a nuestro Señor a compadecernos de nuestro prójimo, que ese prójimo necesitado es imagen viva del Señor. Y muy bien expresado nuestro hermano, todo lo que es el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Un tiempo en que la Iglesia, pues, nos hace pensar y hacer una visión interna, mirar nuestro estado, el estado de nuestro alma, ¿verdad? Y también nos pide la Iglesia, aparte de dar limosna y orar, pues también hacer un poquito de penitencia, ¿verdad? Como bien ha dicho nuestro hermano. La penitencia, la traducción latina de esa palabra griega es metanoia, que en la Biblia pues significa realmente conversión, ¿verdad? Un cambio, pero no un cambio de vestir, un cambio de peinarme, sino es un cambio en el espíritu, o sea, en tu obrar, ¿verdad? Tu espíritu se siente conmovido por ese amor que sientes de nuestro Señor, y ese amor de nuestro Señor hace y toca tu alma, tu espíritu, esa persona que era antes pecador, pues ahora se siente dolido por esos pecados que él cometía anteriormente, ¿verdad? Y pues esa conversión, que significa literalmente eso, el cambio de espíritu del pecador, pues designa pues un conjunto de actos interiores también y exteriores que van dirigidos, digámoslo así, en reparación a un pecado que yo, como pecador, pues he cometido, y el estado de cosas que resulta de ello para el pecador. Recordemos, por ejemplo, Zaqueo, ¿verdad? Ese cobrador de impuestos, ¿verdad? Pues cuando él estuvo delante de la presencia del Señor, pues él se sintió conmovido interiormente, su espíritu se conmovió delante de Dios. ¿Y qué hizo? Pidió perdón simplemente y se fue a Dios muy buena, ¿no? Él le dijo: Señor, voy a devolver todo lo que he robado con mis intereses, pero no solamente eso, voy a devolver el doble y el triple de lo que yo robé. O sea, él va a restaurar todo el mal que él hizo. Y fue en ese momento cuando él tuvo esa conversión, esa metanoia, ¿verdad? Ese cambio de espíritu. Antes era un sinvergüenza, un pecador, le gustaba el dinero ajeno, y ahora no, ha habido un cambio en la persona en el cual él se siente dolido, se siente conmovido, ¿verdad? Por ese encuentro con el Señor, que ese mismo encuentro es el que queremos tú
y quiero yo también. Y él, pues, él devuelve con intereses, retribuye, ¿verdad? Que es la palabra que yo creo que sería más correcta, retribuye todo aquello que él había ganado de manera usurera, digámoslo así, ¿verdad? Pues en aquel tiempo, esta gente que se dedicaban a los impuestos y da préstamos, pues se dedicaban prácticamente a la usura. Yo te doy 10 monedas, me tienes que devolver 30. Y él entendió que eso no era correcto y hubo un cambio en el espíritu de esa persona, ¿verdad? Que antes no creía, después de su encuentro con el Señor, y fue en ese momento, en el cambio de esa persona, fue cuando el Señor dijo: Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. No fue antes, no fue antes, sino cuando él ya dijo que iba a retribuir, o sea, él pidió perdón y restituye todo aquello que él había ganado de manera ilegal. Pues a eso es lo que nos invita la Iglesia, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchos protestantes, hermanos, que dicen: sí, pero yo puedo ayunar el día que yo quiera, pero es que yo puedo orar el día que yo quiera, sí, me parece muy bien, pero vas a orar tú solo. Pero es que la Iglesia nos invita a todos somos uno, formamos un solo cuerpo. No es lo mismo un protestante que se pone a ayunar él solito en su casa, que hace la guerra él solo, que la Iglesia nos invite a 1.300 millones de católicos en todo el mundo a que hagamos oración, hagamos ayuno y hagamos también, pues, penitencia, ¿verdad? Pues sí, hermano. Y yo, sobre lo que has comentado, unas cosillas por complementarlo, ¿no? Y hablas de Zaqueo y de la palabra metanoia, que bueno, que viene a ser la penitencia, esa llamada a la conversión, ¿no? Yo creo que es fundamental la oración, el ayuno y la limosna para convertirnos, ¿no? O sea, digamos, son tres claves decisivas para nuestro crecimiento espiritual. Con la oración nos relacionamos con Dios, algo fundamental en toda conversión, en toda penitencia, relacionarse con Dios. Por el ayuno nos liberamos del mundo, de las pasiones del mundo, de las pasiones de la carne, de todo lo que el mundo nos ofrece que nos está alejando de Dios. Con el ayuno, pues luchamos contra esa tentación por donde se nos puede meter muy claramente el demonio. Y luego con la limosna, pues la caridad con el prójimo, ¿no? Estamos ayudando al prójimo. Jesús decía que Él está en el prójimo, ¿no? Allí todo lo que hagáis a este me lo hacéis a mí, ¿no? O allí donde haya dos o más estoy yo en medio de ellos, ¿no? Entonces, ver a Cristo también en el prójimo, ¿no? Entonces, la limosna nos ayuda a eso, ¿no? Pues a hacer obras de caridad con el prójimo y de alguna manera, pues, ir aumentando en este crecimiento espiritual. En cuanto a lo que decía de la limosna, pues es cierto que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, ya los apóstoles practicaban la limosna. Tenemos, por ejemplo, en Hechos 9, que se nos dice como Tabita, Hechos 9:36, Tabita, que hacía muchísimas buenas obras y limosnas. Y el texto la llama discípula de los apóstoles, es decir, cristiana. O sea, ya era una cristiana. O sea, eso de que no es necesario hacer limosna es un invento protestante, porque es desconocido para los apóstoles, ¿no? Porque incluso el mismo San Pablo, más adelante, podemos encontrar cómo él mismo hace también limosnas, habla de limosnas, ¿no? Tenemos el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo dice esto, que es el texto Hechos 24:17. Si nos vamos a Hechos 24:17 y leemos que es el proceso ante el procurador romano Félix, y pues ahí interrogan a Pablo y Pablo contesta, ¿no? Y dice: después de muchos años he venido para traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. Es decir, que San Pablo también daba limosnas, ¿no? Y evidentemente un protestante no va a criticar lo que va a hacer San Pablo, ¿no? El apóstol por antonomasia, ¿no? Que tanto amor le tienen los protestantes, pues él mismo también daba limosnas. Es decir, que es necesario dar limosnas. Luego,
decías el tema de la oración. Pues yo puedo orar cuando quiera. Sí, claro, evidentemente se puede orar cuando quiera, pero tenemos que recordar que en las Escrituras el Señor manda a orar frecuentemente, ¿no? Orar continuamente, porque es muy importante la oración para no caer en la tentación, ¿no? Entonces, ¿cómo vas tú a orar cuando quieres si el demonio está ahí a tu lado, ya te está tentando, ¿no? Entonces, tenemos que orar continuamente. Por eso los cristianos, como le dijimos antes, subían al templo a orar, ¿no? Y tenían unas horas para la oración. Y en la iglesia, pues, se reza por las mañanas, a veces se reza por las noches, incluso rezamos el rosario, que muchos protestantes dicen que es una oración repetitiva, ¿no? Pero no tiene nada de repetitivo. Si uno se pone a estudiar el rosario, ve claramente que estás analizando los misterios de Cristo y estás repitiendo palabras que vienen en los evangelios, ¿no? El Padre Nuestro, Mateo 6 o en Lucas 1, gran parte de la Ave María. Así es, hermano. Muchos hermanos pues se pueden preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo concretar ese deseo mío de conversión, ¿verdad? Quiero cambiar de camino, quiero cambiar el rumbo de mi vida, ¿no? Pues la iglesia, pues en estos días, pues, y espero que sea así, que los confesionarios, pues, están más llenos que de costumbre, o quiero pensarlo, ¿verdad? O quiero pensarlo así. Podemos acudir, en primer lugar, pues, al sacramento de la reconciliación o sacramento de la penitencia, ¿verdad? Y realizar una buena confesión, hacer un buen examen de conciencia desde la última confesión válida que hayamos hecho y hacer una buena confesión, una confesión clara, concisa, concreta y además completa, ¿verdad? Que no nos dé reparos, ¿verdad? Pues de expresar al sacerdote pues ese pecado. A veces los pecados que más cuestan pues son los pecados que más te van a atormentar. Y yo por experiencia propia hablo de mi experiencia, que esos pecados más escondidos que tengamos, cuando los sueltas, te aseguro que sales del confesionario casi que vas con alas, te vas livianito para casa y sobre todo en paz con Dios, que es al único que debes rendir cuenta. Otro punto que tenemos que tener en cuenta como deseo, ¿verdad?, de tener una conversión auténtica, ¿verdad? Pues es superar las divisiones, perdonando y creciendo, pues, en un espíritu fraterno. Si estamos peleados o cabreados con un compañero de trabajo, pues, hacer ver a esa persona que, pues, que no le guardamos ningún tipo de rencor, ¿verdad? Hacérselo saber con acciones concretas, ¿verdad? Con ese familiar que te lleva mal, ¿verdad? Que él luego no quiere, pues no pasa nada, pero tú tienes que dar ese paso, ¿verdad? Y superar esa división. Y por supuesto, practicando obras de misericordias espirituales, ¿verdad? Como enseñar al que no sabe, dar un buen consejo, corregir a una persona que se equivoca, perdonar las injurias, que cuesta, ¿verdad? Cuesta, pero es que lo bueno cuesta. Es lo que pasa. Cuesta. Consolar a una persona que esté triste, da igual el motivo. Sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas y defectos del prójimo. Nosotros que somos maridos, pues debemos de tener paciencia con las flaquezas y entender también las limitaciones y los errores de nuestra esposa, al igual que ella, pues también entiende y tiene paciencia con nosotros, ¿verdad? Otra obra de misericordia en este tiempo, pues rezar a Dios por los vivos, ¿verdad? Por los políticos, familias, etcétera. Y también
por las almas del purgatorio. Otras obras de misericordia ya no son espirituales, sino corporales, pues visitar a esa persona enferma, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, socorrer a aquella persona que está cautiva o encarcelada, vestir o tener misericordia por aquellas personas que tienen escasez económica y no se pueden comprar, por ejemplo, unos zapatos, una camiseta, etcétera. Dar posada a un peregrino y, por supuesto, una enorme obra de misericordia, pues enterrar a los difuntos, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay que decir más. Y estas obligaciones las tienen todos los católicos, ¿verdad, hermano? No son obligaciones para los sacerdotes, para los religiosos, ¿verdad? Sino que todos los católicos, empezando desde el Papa hasta el último laico, tiene obligación por ejemplo, de cumplir con ciertos preceptos durante la Cuaresma, como por ejemplo el ayuno y la abstinencia en los días que la Iglesia pues señale en el calendario litúrgico, que no nos hagamos los despistados, ¿verdad? Cuando la Iglesia pues nos dice pues tal viernes pues es día de ayuno y abstinencia y uno se va de la Iglesia como si eso no fuera con él, ¿verdad? Que a veces nos relajamos y somos un poquito de esa manera. Hermano, una pregunta que yo creo que sí puede ayudar muchísimo a los hermanos, ¿verdad? Estamos obligados todos, ¿verdad? A ayunar en ciertos días que marca la Iglesia, pero si hay personas que no están obligadas, ¿verdad? A vivir ese ayuno, como son las personas que tengan más de 59 años, ¿verdad, hermano? Que hay casos concretos en que la Iglesia pues puede dejar ese ayuno, ¿verdad? Como optatorio, ¿verdad? Que puede ser optativo según la salud de la persona. Sí, porque bueno, se contempla la edad de la persona, si ya son personas mayores, pues, o personas que están en una residencia o en el hospital, pues evidentemente en esos casos a lo mejor ayunar de alimento puede ser peligroso, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de una edad determinada, pues la Iglesia lo establece como algo voluntario. Como ya hemos dicho antes, el ayuno no es solamente, sí, está muy bien, ayuno ciertos alimentos, ¿no? Pero también tenemos que acostumbrarnos a ayunar algunas otras cosas y hacer ese ayuno también un poco por el Señor. A veces ayunar algunas cosas que a lo mejor nos pueden gustar, ¿no? Pero pues por ofrecerlo al Señor en este tiempo de penitencia, eso también nos puede ayudar, ¿no? Oye, pues me gusta ver una película, pues no la veo y se lo ofrezco al Señor, o me dedico en vez de ver una película a leer un libro, leer la Biblia, por ejemplo, o leer un libro religioso o un libro de formación cristiana, ¿no? Pues eso es también una forma de ayunar, ¿no? Estamos ayunando de un placer o un gusto que tenemos y lo estamos dedicando en algo que nos va a servir para crecer espiritualmente, ¿no? Como vendría a ser la lectura de las Escrituras o de algún otro libro. Así es, así es, así es. Quitarnos esas prácticas que son ajenas al sentir cristiano y, como bien ha dicho el hermano, pues en vez de leer una revista del corazón, que no lo hacen los hermanos que nos están viendo ahora, eso no lo hacen, son los que no están viendo el video, sí lo hacen. y cambiar esa lectura pues por la Biblia, o por ejemplo a mí me encanta leer, por ejemplo, Vida de los Santos, y cambiar ese tipo de prácticas que no son muy espirituales y cambiarlas por esas lecturas que sí nos van a llenar el espíritu, ¿verdad? Leer la vida, por ejemplo, de Padre Pío, San Francisco, cualquier santo al cual tú le tengas devoción. Vamos a celebrar la fiesta de San José, o sea, es un buen momento para
leerse un pequeño librito de San José, la vida de San José, y conocer un poco más a San José, porque los católicos conocemos mucho de María, pero de San José la verdad es que conocemos poco, conocemos muy Sí, poco de San sí, José. Entonces, pues sí. una manera de hacer un ayuno es, este fin de semana me leo la vida de San José, en vez de ver la Así televisión. es. Así es. Yo creo que es hora de que le hagamos un poquito de justicia, ¿verdad? Al bueno que de San José, ¿verdad? El santo del silencio, ¿verdad? Y que tan importante, es esa figura dentro de la iglesia, ¿verdad? Pues, por ejemplo, siguiendo con algún padre de la iglesia, hablando sobre el tema también de la limosna, por ejemplo, podemos leer a San Policarpo de Esmirna, que decía lo siguiente, decía, si tenéis posibilidad de hacer el bien, no lo diferáis, pues la limosna libra de la muerte. Estad sujetos los unos a los otros, guardando una conducta irreprochable entre los gentiles, para que vuestras obras vosotros recibáis alabanzas y el nombre del Señor no sea blasfemado por vuestra culpa. A veces San Policarpo tiene muchísima razón. Dice que debemos de guardar nuestra conducta, tenemos que guardar una conducta irreprochable entre los gentiles, o sea, entre los no creyentes. Porque a veces, aunque no creamos, muchas personas, amigos nuestros, pues, que no son creyentes o que dudan de creer y son casi agnósticos y se fijan mucho en nuestros pequeños gestos. Y muchas veces, pues, un gesto pues, puede valer más que charlar con él sobre la Biblia de media hora, ¿verdad? Y a veces cuando no actuamos como o no estamos a la altura de lo que se espera de nosotros, pues sinceramente sí se blasfema el nombre del Señor, porque ya empezarán los comentarios. Mira, fíjate, ese es el que sirve a Cristo, aquel es el servidor de aquella parroquia y fíjate lo que hizo con aquella persona, ¿ves? Y se blasfema el nombre del Señor por nuestra culpa. Yo creo que debemos de ser cuidadosos con hacer y decir lo que realmente creemos, ¿verdad? Una vida de simplemente tener de apariencia el ser creyente, eso al final no nos lleva a nada, ¿verdad? Que seamos cristianos creíbles para, primeramente, en nuestra familia, ¿verdad? En nuestra familia, que tu hijo tenga un ejemplo. Yo personalmente tengo un hijo de 13 años, está en una edad difícil, pero aunque yo no crea, él ve y escucha cada cosa que yo diga. Aunque yo crea que él está leyendo, aunque yo crea que él está estudiando, él está pendiente de todo lo que hace y todo lo que dice una persona. Por eso el testimonio también es muy importante dentro de la vida del cristiano. Tienes mucha razón con lo que has dicho, que el testimonio es muy importante. De hecho, eso me recuerda a un texto de las Escrituras, Santiago 5:20, que me gusta leer porque con esto de tanto el ayuno como la oración como la limosna, pues podemos convertir a mucha gente porque estamos dando testimonios de cristianos, ¿no? Y fíjate tú lo que dice Santiago 5:20, es un texto que me encanta. Que quien conviene vuestra amigo salvará su alma sus muchos pecados. A veces convertir a un pecador no es solamente convertirlo con palabras, es también con tu testimonio de vida, ¿no? Pues ayudándole en sus necesidades, viendo que esa persona ha leído el Evangelio de Jesús, esa persona predica a Jesús, ¿no? Con sus obras, con su amor, con su caridad, pues incluso haciendo ayunos por él o haciendo pequeñas mortificaciones porque él se convierta, rezando rosarios por su conversión. Muchas veces vale más un rosario que una clase de apologética para convertir a un protestante. O sea, muchas veces es preferible rezar un buen rosario para que ese protestante se convierta a darle una clase de apologética.
Que no digo que sea mala la clase apologética, lo que digo es que tienen que haber las dos cosas. Así es, hermano. Por ejemplo, en la carta de San Bernabé también dice algo interesante. Dice, no seas codicioso de los bienes de tu prójimo, no seas avaro, tampoco te juntarás de buena gana con los altivos, sino que tu trato será con los humildes y justos. Los acontecimientos que te sucedieran los aceptarás como bienes, sabiendo que sin la disposición de Dios nada sucede, ¿verdad? Si tenemos la bendición en nuestra vida, pues de tener una vida más holgada que otra familia, pues eso pues lo ha dispuesto también de esa misma manera el Señor con tu esfuerzo, ¿verdad? Pero que también aquello de lo que tú dispongas, pues también que lo pongas al servicio de los demás, ¿verdad? Si alguien viene con hambre, dale de comer. Alguien viene cansado, pues tenle preparada una cama, una habitación, ¿verdad? Para que duerma. Que viene con sed, pues dale agua. Si viene alguien con ganas de recibir un consejo, pues tú, pues dale ese consejo. A veces los cristianos pues tenemos que ser ese fuego, ¿verdad? Hay gente que vive alejada del Señor y tienen el espíritu, digámoslo así, frío, ¿verdad? Y es necesario a veces que se encuentren con un cristiano que sean, digámoslo así, una llama para que esa persona pues también cuando se vaya de ti, porque se vaya encendido, ¿verdad? Que sienta esa caricia del Señor mediante una acción concreta que tú hiciste, ¿verdad? Porque hay veces hay personas que dicen, pues a mí el Señor nunca me hizo nada, ¿verdad? A veces hay personas que no se dan cuenta de este tipo de actuaciones, ¿verdad? Que tú retiras a alguien, por ejemplo, de la calle que no tiene dónde dormir y aún sigue quejándose del Señor, sabiendo que el Señor ha dispuesto, por ejemplo, en tu corazón que pues atiendas a esa persona. A veces son pequeños gestos en los que el Señor actúa. A veces queremos que el Señor pues haya una explosión en mitad de un campo y aparezca un precioso chalet y en la misma puerta estén las llaves y te diga el Señor, ahí tienes una vivienda. Las cosas no actuamos por magia, ¿verdad? Como en diferentes denominaciones, ¿verdad? Que pensamos que proclamando con nuestra boca, pues ya se cumplen nuestros deseos, sino que aquí somos más reales, ¿verdad? Y también, como dice, ¿verdad, hermano? En los evangelios que no nos hagamos tesoros aquí, ¿verdad? En nuestra vida, que no atesoremos cantidades de bienes aquí, sino que atesoremos ese oro o esas riquezas allá arriba en el cielo, ¿verdad? Donde no entra el ladrón ni la polilla, ¿verdad? Que esos tesoros es lo que estamos hablando desde el minuto 1 en este video, que son pues esas buenas acciones, ¿verdad? Esa oración por tu prójimo, ese ayuno, esa acción concreta que hiciste con esa persona. Esas son riquezas que vas amontonando, ¿verdad? El día de tu juicio es muy importante que tengas en cuenta esto, que todas esas buenas obras te acompañarán a tu juicio, tal como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, donde dice el Señor que a cada uno dará según sus obras. Tú te presentarás delante del Señor y el Señor tendrá en cuenta todas esas buenas obras con tu prójimo y de seguro que te ayudarán en tu salvación. Pues sí, además, eso que decías de compartir y que tenemos que ser abiertos y ayudar a la gente que lo necesita
y no guardarnos las riquezas y las cosas para nosotros. Muy claro en Hechos 4:34, ¿no? Dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque los que eran dueños de campos o casas los vendían, llevaban el precio por la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se repartía sus necesidades. Bueno, pues también la vida cristiana pues suplía estas necesidades, ¿no? La gente no se quedaba con sus riquezas, las ponía al servicio de otros para ayudarles. Entonces, no tenemos que tener ese miedo a ver cosas y a no ser generosos. No, debemos ser generosos con los demás, ¿no? Dice San Agustín, por ejemplo, en ti debe haber una fuente, no una bolsa, ¿no? Muchos cristianos, en vez de ser fuente, porque la fuente lo que echa es agua, ¿no? Y riegan a los demás, es una bolsa que acapara, coge, luego no las comparte con los demás. Pues eso es un poco lo que San Agustín está diciendo, que tenemos que compartir, que tienes que dar limosna, ayudar al que lo necesita, no solamente a nivel monetario, también pues, con alimentos, con ropa, con sus necesidades. Incluso tú hablabas antes de las obras de misericordia, también con las obras de misericordia, ayudar al que no sabe, corregir al que yerra, ¿no? Guiar a un pecador a la conversión. O sea, pues son distintas formas de hacer limosna y distintas maneras de ser fuente y no ser bolsa. ¿De qué me sirve a mí saber mucho si yo luego no lo comparto con los demás, si yo luego no lo practico? Acabo siendo una bolsa muy llena de cosas que no sirven para nada. Preferimos ser fuente y que pues de nosotros mane ese agua que dice el Evangelio, ¿no? Ese agua, ríos de agua viva, ¿no? Para que la gente pueda vivir pues de lo que nosotros enseñamos y de nuestro testimonio. Así es, hermano. Por ejemplo, también decía el pastor de Hermas lo siguiente. Dice, los que gozan de riquezas en este siglo, si no se les recorta la riqueza, no pueden volverse útiles a Dios. Por ti mismo, ante todo, puedes darte cuenta. Cuando eras rico, era inútil. Ahora, en cambio, eres útil y provechoso para la vida. Haceos útiles para Dios, pues tú mismo eres empleado como una de estas piedras. Es bastante interesante lo que dice el pastor de Hermas, que cuando somos ricos no somos útiles, ¿verdad? Parece que cuando las personas nos va mejor, pues como que cerramos el puño, ¿verdad? Y no queremos abrirlo y no extender la mano hacia el prójimo. Y no somos útiles ni provechosos para Dios. Es lo mismo que hemos hablado un poquito hace unos minutos atrás, ¿verdad? Que Dios quiere a través nuestra, pues, ser cercano con nuestros hermanos necesitados. No esperemos milagros estruendosos, sino con pequeños gestos, ¿verdad? Es como el Señor se revela y se manifiesta al prójimo. Como el Señor no se cansa de decirlo en el Evangelio. Me vestisteis cuando estaba desnudo. Señor, ¿cuándo te hemos vestido? Nunca te hemos visto desnudo. Pues cada vez que hacéis una de estas cosas a estos pequeños, pues a mí me lo hacéis. Es que el Señor está en esos pequeños gestos, en lo que creemos a veces que es lo más insignificante, en aquellas cosas que no le damos importancia. Es donde el Señor se manifiesta, ¿verdad? Y a veces es terrible la falta de caridad, ¿verdad? Cuando vemos personas, vamos caminando por la calle y vemos personas que realmente pues necesitan ayuda, una ayuda concreta de tu parte, de mi parte, y pasamos, ¿verdad? Echamos el pie al lado y tratamos de no cruzarnos con él, ¿verdad? Y estamos rechazando el ayudar a Cristo. No sé si decirlo, ¿no? Pero sí lo voy a decir porque me parece un gesto interesante, aunque lo haga público, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Pues es una anécdota mía, ¿verdad? Vi a una persona que estaba
en el centro de Málaga, se veía una persona mayor, necesitada, y pues me acerqué, le di una cosa, y pues él levantó la mirada, ¿no? Y me dio las gracias y me agradeció, ¿no? Y entonces yo le dije lo siguiente, ¿verdad? Digo, disculpe, con esta sonrisa, usted me ha dado más a mí que yo a usted. Y me da igual que mi mano izquierda se haya enterado lo que haya hecho mi mano derecha, ¿verdad? Pero yo creo que para que nos hagamos una idea, ¿verdad? Ese gesto, esa mirada, ese contacto visual que tú estás teniendo con esa persona, es un encuentro con el Señor. No veamos si va mal vestido, si no se ducha de hace 10 días, ¿verdad? Ahí está el Señor. No seamos como esos fariseos, ¿verdad? Que pasan por al lado de una persona necesitada. Los fariseos, recordemos que eran los que, ¿verdad? Los de la antigua ley, los que eran perfectos a los ojos del pueblo, pero luego pasaba el publicano, aquel, el pecador, el sinvergüenza, el que no quería saber nada de las cosas de Dios, y era el que se paraba y realizaba esas acciones que debería de haber hecho el otro, ¿verdad? Y por quiero insistir y más en los tiempos que corren, ¿verdad? Que hablamos de crisis económicas, hablamos de crisis de precios, crisis políticas, pero nadie ha hablado jamás de una crisis de caridad. Nunca hablamos de una crisis de amor al prójimo, ¿verdad? Una crisis de fe. Y es necesario que los cristianos, mediante acciones concretas, y el Papa, el Santo Padre, no se cansa de decirlo. Realicemos acciones concretas, que está muy bien que podamos pensar en hacer una cosa o la otra, pero realicemos acciones concretas que ayuden a nuestros hermanos, ¿verdad? Que están con la mano, ¿verdad? Que te levantan la mano y están esperando que tú los levantes. Que luego ese hermano te agradece, no te agradece, te da igual. Atesora allá arriba, donde nadie te va a robar eso. Y el Señor, cuando estés delante de Él, pues te dirá, fulanito, ven hacia mí que tengo preparado todo esto, el paraíso, todo lo que te prometí durante toda la eternidad. Aquí lo tienes para que dispongas de él. Por eso es un tiempo, la Cuaresma, para que en primer lugar nos miremos nosotros, ¿verdad? Nos realicemos esa conversión necesaria. La conversión no es solamente para el tiempo de Cuaresma, sino es un tiempo, es una lucha en el que tú y yo estamos luchando con nuestra carne, con el mundo, con el demonio, y que esa conversión va realizándose, ¿verdad? Es como si pusiéramos un asado en el horno y queremos que salga rico. ¿Cómo lo hacemos? Pues a fuego muy lento, ¿verdad? La conversión va siendo progresiva. No es una cosa así, me convertí. Tal día, en tal fecha, me convertí. Nada de eso. Nadie se convierte de la noche a la mañana. Pues sí, hermano, la verdad es que creo que ha sido una síntesis muy interesante todo esto que hemos hablado de la limosna, de la oración, del ayuno, y sobre todo yo me quedaría un poco con lo que has dicho ahora al final, ¿no? Estamos viviendo una época de mucha crisis de fe, crisis de caridad, crisis de valores cristianos, ¿no? La gente ahora solamente se preocupa por ellos mismos y no se preocupa por los demás, ni tampoco se preocupa por la fe, ¿no? Entonces, son tiempos en los que sí, hay una crisis económica, una crisis de alimentos, que los precios están muy altos, todo lo que quieras, pero también hay una crisis de fe importante que tenemos que tener.
muy en cuenta, ¿no? Yo concluiría un poco con esa idea de, bueno, pues cómo nosotros como cristianos podemos afrontar esa crisis y salir de ella, ¿no? Dando ejemplo, como tú muy bien has dicho, y haciendo pues toda esta serie de obras de misericordia, practicando la oración, el ayuno y la limosna, ¿no? Así es. Pues, hermano Manuel, quisiera agradecerte tu participación en este programa. Sabe que el día que quieras, pues, vuelves y podemos charlar de cualquier otro temas, por ejemplo, de San José, que sería un tema precioso, ¿verdad? Y Pues he estado muy vamos a preparar algo de San José y quizás la próxima semana podamos grabar perfecto, algún programita, ¿te parece? perfecto, Muy perfecto, bien, hermano. Ha sido todo un placer. Espero que esta charla, pues, esta charla cuaresmal, pues, les valga muchísimo a los hermanos para que vivan esta cuaresma y vamos caminando poquito a poco hacia nuestra semana grande, ¿verdad? Hacia la Pascua. Pues, hermano, un fortísimo abrazo y ya igualmente. sabes, aquí tienes tu casa. Muchas gracias, hermano. Un saludo fuerte Nos vemos. Un saludo. a ti y a todos los del canal. Hasta luego.